Vamos a continuar con Ildefonso Castro Infantes de la Universidad de Murcia, aunque no soy mucho agradada en su nombre, y va a hablar de las buenas superficies de Wingate en rotacionales en espacios de los minutos. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a y al grupo de la Universidad de Valencia por invitarme a hablar aquí. Voy a hablar de un trabajo reciente en el sentido de que el artículo del que voy a hablar acaba de salir en Archive, salió el viernes, o sea, que mucho más reciente en ese sentido no puede ser. Aunque lo que pasa con estas cosas, las primeras cuentas que hice en esta cosa son del 2020. Pero bueno, cuando uno trabaja con, ahora lo explicaré un poco más adelante, con cosas del Lorem Minkowski, tiene una ventaja que además es también un inconveniente, y es que, me gusta contarlo así, de que el mismo hecho de eso de que tengamos, aunque ahora lo explicaré con más detalle, vamos a poder distinguir para los vectores el que sean espaciales, el que sean temporales o el que sean nulos, por el hecho de trabajar en un espacio donde la métrica no es riemanniana, nos va a dar más riqueza a la hora de definir propiedades o de dar más casuística, pero eso a veces es una ventaja porque permite que los algoritmos manejen más ejemplos o trabajar con las clasificaciones, nos vamos a dar aquí, son un poco más ricas, pero también es un inconveniente porque hay más ejemplos, hay más cosas que tratar. Muchas veces esos ejemplos no se pueden tratar de la misma manera, con lo cual casi que tiene uno un teorema para cosas espaciales, un teorema para cosas temporales y otro teorema para cosas luminosas, y dar el teorema global, pues es difícil. Bueno, es un trabajo junto con el profesor Ildefonso Castro de la Universidad de Jaén. Mi parte, tengo la suerte de poder trabajar cosas en familia, y Paula Carretero, que es una alumna de doctorado que está haciendo la tesis en la universidad. Bueno, voy a contar un poco de preliminares del espacio de Lorentz, cómo funciona un poco la geometría, cómo se definen los elementos básicos a modo de introducción. Luego voy a contar este enfoque novedoso, que es el que dimos o hemos encontrado una técnica junto con Ildefonso Castro y con otro investigador, Jesús Castro Infantes, que es mi hermano, trabajando los tres. Pues una cosa un poco como lo que contaba Vicente, de primera fue un hobby, fue una cosa de pues unas cuentas que podíamos hacer en la familia, entre amigos. Y la cosa dio resultado y bueno, esto se podrá publicar o no, sí, al final empezó siendo con unas cuentas para curvas, se han acabado ya en propiedades de superficies y teoremos también parece muy bonito, pero bueno, ahí creo que a cada uno lo que hace al final le parece muy bonito, pero bueno, voy a intentar demostrar que sí que es. Con ese enfoque, que al final son unas técnicas para estudiar curvas en un plano, vamos a tratar aquí plano de equilibrio y plano lorentziano, las vamos a utilizar para estudiar superficies rotacionales en el caso de R3, está estudiado también por Ildefonso Castro y Paula Carretero, que son los investigadores que he nombrado antes, y que cuando habían dado con la idea de esa técnica del momento lineal, aplicarla de una manera novedosa para poder deducir propiedades de superficies rotacionales en R3, que decir propiedades nuevas de superficies en R3 es una cosa, a mi parecer, difícil, porque ya hay mucho hecho, hay muchas cosas que se entienden muy bien. Pues con esas ideas que ellos habían tenido y yo había intentado hacer algo en el Lorentziano desde hace tiempo que no llegó a ningún sitio, porque ya veis que es difícil de clasificar, salen muchos ejemplos, muchos tipos, mucha variedad, pero bueno, al final juntando las dos cosas, pues hemos podido estudiar las superficies rotacionales de Lingard en L3 hasta el punto de poder clasificar estas tres familias, que van a ser aplicaciones. Las lineales, donde el K y el KB van a ser las curvaturas principales, pues ya todo con más detalle más adelante, KM la curvatura a lo largo de la curvatura principal a lo largo de meridianos, KB a lo largo de los paralelos. Aquí en particular están las superficies de curvatura media cero, cuando la Q es -1. Y al final más, con la misma técnica y con demostraciones muy sencillas a partir de los resultados de querido, pues también todas las familias con esta relación cuadrática y toda la familia de superficies de esta relación cúbica, que además, aunque no nos va a salir, pero bueno, a ver si voy motivando esta belleza de estos resultados. En estos casos de aquí, pues vamos a poder, basándonos en lo que pasa en el caso de un vídeo,
pues vamos a poder dar definiciones de superficies que son conocidas en el caso de ello. Aquí en concreto en el caso lineal, las superficies de Hopf, pues definió para el caso lineal, pues vamos a dar una definición análoga con su justificación para el caso lorentziano y para este caso, el caso de las cuádricas de revolución. Vamos a poder dar una definición de lo que se llama cuádrica de revolución, análoga al caso Euclides, pero para el caso lorentziano. Bueno, ¿qué vamos a recordar de la geometría del Lorentz? Pues bueno, no es más que el espacio de tres, vamos a trabajar siempre en tres dimensiones, con una métrica con asignatura suma al cuadrado, y al cuadrado, menos el al cuadrado. Esto hace que cuando uno calcula la norma de un vector, por todo escalar, pues pueda dar positivo, negativo o falso. Cuando es positivo, pues al vector se le llama espacial. El vector cero se incluye como vector espacial. Cuando es negativo, el vector es temporal. Y cuando la norma es cero, el vector se llama luminoso. Y al conjunto de todos esos vectores se le llama el entorno. Bien, cuando uno estudia superficies, que va a ser el objetivo principal, aunque puede servir también para curvas, como voy a nombrar alguna vez, pues vamos a partir de una superficie no degenerada y la vamos a llamar espacial o efectivamente temporal cuando la métrica inducida sea definida espacial, ¿no? Cuando tenga índice 1, cuando ese menos 1 de la métrica del ambiente baje hasta 1. Bien, cuando uno estudia los ejemplos más sencillos, las de curvatura constante, pues tenemos producto escalar igual a constante al cuadrado del espacio del de Sitte, que es este de aquí, es una superficie temporal, y el plan hiperbólico cuando el producto escalar es menos r cuadrado, que es una superficie. También podemos coger con la x3 negativa y la paz. Bueno, ¿cómo se calculan las curvaturas media, la curvatura de Gauss, en general la geometría de las superficies lorentzianas? Pues es prácticamente igual que pasa en el caso tuyo, pero hay que tener ese cuidado de que las normas de los vectores no tienen por qué ser siempre positivas, y entonces en ese proceso de normalización, pues habrá que trabajar por un lado cuando la norma es 1, cuando la norma es 8. Entonces, si partimos de una superficie no degenerada, espacial o temporal, pues vamos a denotar por nu al vector normal, y como digo, pues la norma será 1 o menos 1, y la normalización que nos elegimos nosotros para que la tengamos bien, pues es llamarlo menos epsilon, donde ese epsilon será 1 o menos 1. Por nuestra elección, 1 va a significar que la superficie es espacial, y menos 1 va a significar que la superficie es temporal. Localmente, al final muchas de las cuentas, todo lo que vamos a hacer después es local, pues si uno trabaja con superficies parametrizadas o con coordenadas, pues la primera forma fundamental se calcula igual que en R3, el, el W lo vamos a ampliar de G menos F cuadrado, no siempre va a tener que ser positivo, como pasa en R3, será positivo cuando la superficie sea espacial y negativo cuando la superficie sea recta. Pero no tiene problema porque uno al final, cuando tiene que calcular el vector normal, multiplica por menos 1 cuando el vector es negativo y sigue para adelante y las cuentas salen igual y no puede definir la superficie. La segunda forma fundamental se define exactamente igual. La curvatura media y la curvatura de Gauss tienen la misma expresión en coordenadas, con la salvedad que aparece todo el rato ese número de epsilon ahí. Problema que tiene en este caso, pues que hay veces que el logaritmo de Big Bang no es diagonalizable y entonces no podemos encontrar valores propios por el hecho de trabajar con una métrica con asignatura 1. Pero bueno, en el caso que vamos a tratar nosotros, que es en el caso de superficies rotacionales, esto nos va a ocurrir, el logaritmo dominante siempre va a ser diagonalizable y siempre vamos a poder encontrar las dos funciones curvaturas principales, y entonces la curvatura media que se va a escribir como la suma y la curvatura de Gauss como ¿vale? Es un poco resumen y muy sencillo para que tengamos claro que es muy análogo a lo que se hace en R3, teniendo cuidado con ese epsilon y a veces distinguiendo. Muy bien. Esto era para superficies. Como vamos a necesitar pasar por curvas, al final cuando estudiamos esas superficies rotacionales lo vamos a trasladar el estudio a la curva perfil, pues vamos a tener cuando estudiemos curvas planas en el espacio L3, pues pueden estar contenidas en un plano espacial, y entonces es exactamente análogo al caso de R2, que pueden estar contenidas en un plano temporal, que es el caso que es un poco distinto porque hay que distinguir
caso, según la curva, pues sea en norma 1 o norma 2. Para el diedro de Frenet, en el caso en el que estemos en un plano espacial, pues es exactamente igual que en R2, se define el tangente de normal a partir de las derivadas, podemos encontrar una función ángulo, que es el coseno, y el tangente se escribe como coseno-seno, y las ecuaciones de Frenet son que conocemos de curvas en R2, y la curvatura coincide con la derivada de la función. En el caso en el que ahora estudiamos una curva contenida en un plano en el que no sea espacial, sino que sea temporal, pues ahora cuando hagamos la normalización de parametrizar por el arco, pues la curva podrá tener o norma 1 o -1, y entonces eso nos hace que a la hora de escribir el diedro de Frenet, si trabajamos con la función ángulo, pues tengamos que distinguir el caso según la curva sea espacial o la curva sea temporal. En el caso en el que sea espacial, pues el tangente se podrá escribir como, y la primera coordenada positiva se podrá escribir como coseno hiperbólico y seno hiperbólico, cuando la primera es negativa, menos coseno hiperbólico, seno hiperbólico, aunque aquí lo hemos puesto, no está puesto aquí el más menos, y en el otro caso, en el que la curva es temporal, pues ahora la función ángulo aparece coseno hiperbólico más menos coseno hiperbólico. No es que sea, o sea, es más difícil en el sentido de que hay más casos y a la hora de estudiar, pues por ejemplo, cuando ahora pongamos la curva de perfil, pues hay que estar discutiendo todo el rato según la curva sea espacial, sea temporal, y si la curva está en un plano que sea espacial, o sea, las ecuaciones de Frenet se definen igual, vuelve a aparecer todo el rato en el épsilon t por medio, y la función ángulo, pues como vuelve a coincidir, la curvatura es la derivada de la función ángulo, en cada uno de los casos, pues la función ángulo que le corresponde al caso. Vale, esto es un cambio de coordenadas que es muy habitual cuando uno estudia cosas en el LOREN y quiere ver propiedades de los vectores luminosos o cosas relacionadas eh, con el cono de luz. Y entonces hacemos un cambio de coordenadas, como los vectores luminosos son los que forman un ángulo de 45 grados con los ejes, pues este cambio de coordenadas, cambiar a la coordenada u, x más z y v, x menos z, pues son que las dos coordenadas son luminosas y es más natural y más sencillo escribir las cosas para el caso luminoso con estas coordenadas. La geometría, o sea, todo se calcula igual que en este caso de aquí, lo único que ahora el tangente no se escribe de esta manera y la función ángulo pues aparece, se escribe en términos de la función ángulo. Vale, resumen muy rápido de lo que es la geometría de Lorentz y vamos ahora a esta técnica novedosa o a esta manera de estudiar las cosas en términos de lo que hemos llamado el momento lineal geométrico de una curva plana con respecto a más. Vale, entonces vamos al primer caso, cuando tenemos la curva contenida en un plano euclídeo. Entonces va a estar contenida el plano euclídeo. Como siempre vamos a poder, para estudiar las superficies rotacionales, que va a ser el objetivo, hacer alguna simetría, pues vamos a coger que el plano sea el XY. Y en este caso vamos a coger como curva determinada el eje X. Y entonces vamos a plantear el problema, o el objetivo en este caso va a ser en el que la curvatura dependa de la distancia a esa recta eje. Aunque bueno, esto es una hipótesis que vamos a añadir después para el resultado. Pero bueno, está muy bien tenerlo en la cabeza porque va a estar todo el rato apareciendo, ¿no? Cuando cojamos y fijemos la recta, el eje X, luego para la superficie de rotación también, pues en ese caso todo va a depender de la distancia del eje X. Que cuando nos quedamos en este plano, en el plano XY, pues es justo la coordenada. Entonces, en este caso, el momento angular pues, se define de esta manera, no es más que la derivada de la primera coordenada, que coincide con el coseno de la función ángulo. Y en el 2016 ya el resultado que vimos empezando con este problema, pues el siguiente. Si uno coge una curva cuya curvatura dependa de la distancia de esa recta, que al final es un problema geométrico o natural que no se puede plantear, cuáles son las curvas que cumplen que su curvatura es una función de la distancia, pues se tiene lo siguiente. El momento es justo una primitiva de esa curvatura, el momento en función de i y con la curvatura en términos de i, aunque siempre se pueda calcular para una curva cualquiera, ¿no? Y ver cuánto vale en términos del parámetro arco. Si nosotros le hacemos esa suposición extra a la curva y es donde su curvatura dependa de la distancia a esa recta, pues se tiene esta propiedad
Y además podemos encontrar una parametrización explícita de cuánto vale la curva. Aquí está escrita como grafo, ¿no? La coordenada x en términos de la coordenada y, pues vale eso, en términos del momento. Si uno quiere la parametrización explícita en términos del parámetro arco, pues está también en el artículo, pero para lo que vamos a ver aquí es suficiente con ver la parametrización como grafo. Por tanto, el teorema que, bueno, para curvas pues es sencillo, es que toda curva euclidia con y no constante, porque al final aquí aparece la ecuación diferencial y este es el caso constante que hay que excluir, variables separadas, pues está unívocamente determinada cada curva de este tipo por el momento. Es decir, yo fijo el momento como una función de la distancia y automáticamente puedo encontrar, sin que sea capaz de hacer esta integral, a veces es sencillo, a veces no, una parametrización explícita de la. Bien, ¿qué ocurre en el caso lorentziano? Pues ahora tenemos que distinguir dos problemas. Cuando estamos con una curva, vamos a coger, bueno, no, dos no, tenemos más. Lo que pasa en el caso lorentziano. Vamos a tener, para el caso de curvas, pues que bien el eje sea espacial, la distancia a esa recta sea espacial, o la recta que fijamos al inicio del problema sea temporal, o bien que la recta que fijamos al principio sea luminosa. O sea, vamos a tener para el caso que teníamos un problema, el mismo problema en la versión lorentziana son tres distintos. Entonces, si cogemos k de x, es decir, vamos a hacer todo depender de la coordenada x, por tanto, estamos viendo distancia al eje z, entonces esta es la curva es temporal. Bien, pues si tenemos una curva en estas condiciones, se define el momento lineal geométrico como la coordenada z punto. Y bueno, coincide con la función, el seno hiperbólico de la función ángulo cuando la curva es espacial y está menos que infinito infinito, y con el coseno hiperbólico de la función ángulo cuando la curva es punto. Lo interesante es que el resultado es el mismo que teníamos para curvas en el plano, también se da para curvas en el plano euclidio, para curvas en el plano hiperbólico. Si fijamos la curvatura en términos de la distancia x a la recta, pues el momento coincide con una primitiva de la función curvatura vista como función de x y las coordenadas de la curva se pueden encontrar explícitamente mediante o en este caso como grafo. Y por tanto tenemos el mismo teorema. El momento lineal determina la curva salvo translaciones en la dirección del eje z, que es la constante de integración que aparece aquí, que no influye. Esto es la curva más arriba, más abajo en el plano. ¿Qué ocurre cuando el eje no es temporal, sino que es espacial? Pues el problema se plantea en el que la función depende de z. Vale, aquí no estoy cogiendo las coordenadas, que no lo he dicho antes, ya directamente pongo z porque son las que nos van a caer luego en el problema de R3 y así no cambia la nomenclatura. Pues el momento lineal ahora se define como la derivada respecto del arco de la primera coordenada, antes era de la segunda, tiene su correspondencia con el coseno hiperbólico, con el seno hiperbólico, según el caso, y el teorema ahora no. Antes teníamos más epsilon, aquí menos epsilon. No cambia mucho. Y igual si prescribimos la curvatura en términos de la coordenada z, pues el momento lineal coincide con una primitiva de la curvatura y podemos encontrar la parametrización explícita, con lo cual el momento pues debería determinar la curva unívocamente, salvo translaciones. Por último, en el último caso, ahora el eje es luminoso, entonces la distancia al eje se va a expresar por la coordenada v, como no estoy diciendo distancia, debería ser más formal decir pseudo-distancia, porque a veces, en el caso lorentziano, la coordenada no es distancia en el sentido usual, siempre a veces que es la mínima, a veces que es la máxima, dependiendo de. Pero bueno, yo voy a decir distancia a todo, que al final es como la deformación del caso euclidiano. Pues se define el momento lineal como la derivada, y tenemos el mismo teorema. Bueno, aquí la integral cambia un poco, el caso luminoso siempre es un poco distinto del espacial y del temporal, pero el resultado es análogo, en el sentido de que el momento lineal vuelve a determinar la curva salvo traslación. Ejemplo, pues si uno quiere estudiar la curvatura constante,
en los tres ejemplos, en todos los ejemplos, en los cuatro ejemplos. El momento es una integral, pues el momento va a ser constante, dependiendo de que estemos en un caso con una función ángulo u otra, pues tendremos que la función ángulo va a ser constante. En el caso de R2 tenemos las rectas escritas de esta manera, y en el caso de las rectas de L2, del plano de globo, pues nos salen las rectas espaciales por un lado, en uno de los resultados, y las rectas temporales por el otro. Además, escritas con distintas ecuaciones, eh, dependiendo de que cojamos la distancia a una recta o no. Vale, ¿cómo utilizamos todo esto para estudiar superficies rotacionales? Pues lo primero es, ¿qué va a ser una superficie rotacional en L3? Pues claro, en el caso de Euclides está muy claro, hizo una recta, isometrías que dejen fija esa recta, que son rotaciones alrededor de la recta, pues eso es una superficie que es invariante por esa rotación. Ventaja e inconveniente del espacio de Lorentz, que las rectas no son todas iguales y las isometrías, dependiendo de la recta, pues tampoco son iguales. Entonces vamos a tener que distinguir cuatro casos. Las que vamos a llamar superficies rotacionales hiperbólicas, que es cuando fijamos como eje un eje espacial. En concreto vamos a fijar el X1 y ahora vamos a distinguir dentro de este tipo de que el eje sea espacial dos subcasos. Vamos a llamarlas hiperbólicas de primer tipo e hiperbólicas de segundo tipo. Hiperbólicas de primer tipo es cuando la curva la cogemos en un plano de Lorentz, es decir, en el plano XZ, y hacemos la isometría, que las órbitas en este caso son hipérbolas, y aquí cuando la curva la cogemos en un plano euclidio, y entonces hacemos unas isometrías que también vuelven a ser hipérbolas, pero no son las mismas. Bueno, esto es lo que voy a dejarlo aquí escrito, porque como va a aparecer todo el rato, hiperbólicas están y es X voy a ver aquí todo español también, que estoy hablando, pero sí. Que no es más que hacer actuar el tipo de isometrías a la curva que estoy definida en un caso. En este caso, pues, bueno, para el primero, las isometrías, las órbitas son las hipérbolas de ese tipo o de este tipo, como estamos cogiendo en general, si la z es positiva va a estar arriba y el signo va a ir hacia arriba, y en este caso es las hipérbolas laterales que nos quedarían para recubrir todo el espacio. Tercer tipo, las que vamos a llamar las elípticas. Aquí solo tenemos un tipo que es cuando el eje es el eje Z, en la coordenada X3, y entonces, por tanto, la curva tiene que estar contenida en el plano XZ o en el YZ. Cuando la coordenada X y Y son homogéneas, pues solo vamos a tener un caso, que es el que se parecería más al caso del vídeo, en coseno, en pues las rotaciones las que coinciden con el caso, en las rotaciones son iguales que en el caso del vídeo. Y por último, el caso parabólico. Bueno, el caso parabólico, pues, que ahora lo escribimos todo en términos de las funciones u y v, porque llega más sencillo. Bueno, ya la parametrización no es muy sencilla. Si la escribes en las coordenadas x1, y2, x3, pues invento. Y ya está. Menos v. Pues hablar un poco de las parametrizaciones y cuando luego hagamos referencia a las funciones, pues donde aparecen a la hora de los dibujos que van a salir. Y bueno, en este caso, cuando cogemos una recta y hacemos
la órbita, pues lo que nos queda son planos. Pero bueno, esos ejemplos son más descriptivos para ver cómo son la órbita y otra cosa. Vale, pues esto sería las superficies rotacionales, que es el objeto que queremos estudiar, que cada vez que queramos presentar algo, pues tendremos que distinguir cada uno de los cuatro casos. Entonces, el teorema, que esto es pues, muy sencillo, ¿no? La superficie rotacional está determinada por la curva generatriz que la genera. Pero nosotros hemos visto antes que las curvas generatrices están determinadas por el momento lineal. La hipótesis que necesitábamos para que las curvas las determinara el momento lineal es que la curvatura se pudiera escribir en términos de la distancia a la recta, pero eso en las superficies rotacionales es gratis porque al ser una superficie rotacional, la curvatura de la curva perfil se puede escribir siempre en términos de la distancia a la recta. Por tanto, nuestra superficie rotacional va a estar determinada por el momento lineal geométrico de la curva perfil con respecto al eje de rotación de la curva. Los planos espaciales y temporales pues son los que determinan el momento lineal geométrico, que voy a empezar a llamar momento igual a 0, nos da los planos. Y corolario a este teorema es, pues claro, podríamos tener las parametrizaciones explícitas de las curvas y por tanto podemos tener la parametrización explícita de cada una de estas superficies siempre que uno sea capaz de calcular las integrales que aparecen, ¿no? Entonces, en el caso hiperbólico de primer tipo, pues esta coordenada x uno es capaz de calcular esa integral para el caso espacial y temporal. Sustituye aquí y tienes la parametrización explícita como grafo. Bueno, donde está definida esa función, como la curva está definida en el intervalo donde esta raíz tiene sentido y además por ser una superficie de rotación, pues podemos encontrar la ecuación implícita de la superficie siempre que seamos capaces de invertir esta función. En los casos concretos, pues la realidad es que normalmente no es capaz casi de hacer la integral, y mucho menos de luego invertir la función. Vale, ya voy un poco más rápido. El hiperbólico de segundo tipo, pues ahora lo que hay que determinar es la x en función de y, y esta sería la expresión, donde tiene sentido al calcularla, y la ecuación implícita. Para el caso elíptico, esta sería la expresión del grafo, y lo mismo, y en el caso parabólico, pues nada. Esto sería por un lado uno de los resultados que vamos a ver, y por el otro, este es el otro resultado principal que aparece en ese artículo, que es que vamos a poder determinar explícitamente cuánto valen las curvaturas principales de la superficie en términos del momento. Entonces, si tenemos una superficie rotacional, siempre el caso cilíndrico hay que excluirlo, que es en distancia de eje constante. Pues si llamamos caso Bm a la curvatura principal a lo largo de meridianos y caso P a la curvatura principal a lo largo de paralelos, pues vamos a tener que esas expresiones valen la derivada del momento y el momento partido por R, donde R es la variable dependiendo de cada uno de los casos, ¿no? Para el primer caso la variable es Z, pues tendremos K de Z y K', K' de Z y K de Z partido por Z, así. La demostración pues es sencilla si uno no pone las cuentas, si no pues hay que hacerlas, pero bueno, son cuentas elementales de verdad de funciones de una variable de una variable, y uno se pone, calcula los coeficientes de la primera forma fundamental, calcula los coeficientes de la segunda, estos son los que quedan para la primera forma fundamental, estos son los que quedan para la segunda forma fundamental en cada uno de los casos. Con ello calcula la curvatura media y la curvatura de Gauss, que es utilizar las expresiones que he mostrado antes. Y pues es más que darse cuenta de que efectivamente si uno coge estas expresiones para cada uno de los casos, pues aquí lo que queda es la suma, aquí también, aquí también, aquí también. Hay veces que aparece algún menos y algún más, dependiendo de que estemos con un caso u otro. Pero con las definiciones del momento que hemos puesto al principio, pues coinciden todas con K' para la curvatura a lo largo de meridianos y K de R partido por R para las curvaturas a lo largo de los paralelos. Y por tanto tenemos el siguiente resultado, corolario o algoritmo para estudiar la superficie de Wingate. Porque ¿qué es una superficie de Wingate? Pues es una superficie donde hay una relación
entre las curvaturas principales. Las curvaturas principales existe una función phi que las relaciona. Claro, yo voy a poder cambiar una curvatura por K' y la otra por KdR partido por R, pues eso se va a transformar entonces en una ecuación diferencial que además va a ser de primer orden en términos del momento. Y si yo integro esa ecuación diferencial, pues tengo el momento, y si tengo el momento, tengo la curva, o tengo el lugar, lo meto en la rotación de cada caso correspondiente y tengo la solución. Ejemplos, pues en el caso en el que la relación de Vinganten sea curvatura a lo largo de paralelos igual a cero, eso es KdR igual a cero, por tanto el momento vale cero y volvemos a recuperar los planos espaciales y temporales. Si ahora prefijo curvatura a lo largo de meridianos igual a cero, pues lo que tengo es que K' vale cero, por tanto el momento es constante. Entonces tendré el caso de los planos, que ya cuando la constante vale cero, ya los tengo recuperados de antes, y si no, pues que el momento es una constante. Cuando me vaya a cada uno de los casos, dependiendo de dónde pueda variar esa constante, y el momento no siempre está definido, no siempre puede ser cualquier valor, hay veces que cada vez tiene intervalos donde está definido, pues cojo la constante adecuada, que normalmente suele ser fijar un valor de la función ángulo, y así sale todo más natural, y recuperamos, pues en este caso, lo que podríamos llamar los conos lorentzianos, porque al final es el caso en R3 obteniendo los conos, bueno, pues ya se definían, ya se habían definido, sino que serían las parametrizaciones para cada uno de los casos, y en estos casos sí podemos encontrar incluso la ecuación implícita de cada uno de esas superficies. Estos serían los conos hiperbólicos de primer tipo espacial y temporal, los conos hiperbólicos de segundo tipo, que aquí solo hay un caso porque siempre son temporales, los conos lorentzianos elípticos en caso espacial y en caso temporal, y los conos elípticos parabólicos en el caso espacial y en el caso temporal. Más cosas que uno pueda estudiar, pues ahora las superficies sublimitales, que las curvaturas principales coincidan. Pues eso va a volver a traducirse en una ecuación diferencial. Quito el caso constante, que siempre están los planos, y la solución general de esta ecuación diferencial pues es lineal en una variable, r partido por r en una constante, y en todos los casos lo que obtenemos son parametrizaciones distintas del plano hiperbólico y de la superficie de Sitter, que eran las dos que tienen curvatura constante. En concreto hay 4 parametrizaciones del espacio de Sitter de esencia distintas y 3 parametrizaciones del hiperbólico. ¿Qué son estos rápidos? Vale, vamos a ir ya a los ejemplos concretos bueno, que esto eran los casos fáciles, pues vamos a estudiar ya superficies lineales que cumplan esta relación, donde la curvatura a lo largo de meridianos es una constante por la curvatura a lo largo de paralelos. Aquí en particular está el caso de las minimales cuando Q es igual a -1. Este resultado era ya conocido, como ya se había dado la demostración para las superficies maximales, y posteriormente Stigney, no sé ni cómo se pronuncia, Stigney, ¿sí? Dio la clasificación de las temporales. Entonces, si uno tiene una superficie con curvatura media cero en el orden, pues tiene que ser uno de estos ejemplos. O bien un plano espacial, o bien la catenoide de primer tipo, que es esta de aquí, o bien la catenoide de segundo tipo, por su ecuación implícita, o bien la superficie de Neper de segundo tipo, y para las temporales, catenoide de primer tipo, catenoide de cuarto tipo, catenoide de quinto tipo y superficie de Neper de tercer tipo, que se le han ido dando estos nombres pues en función de propiedades que incluya a la hora de definirlas. Para nosotros la prueba pues, es mucho más sencilla, he hecho todo lo anterior, pero bueno, cabe en una diapositiva y estar bien contarla, ¿no? Curvatura media cero, pues eso se traduce en una relación de Wingate. Cogemos la ecuación diferencial que nos da a sustituir una curvatura por K' y la otra por KdR partido por R. Resolvemos esa ecuación diferencial y tenemos el momento, en este caso constante partido por R, que además es el momento que tienen las catenarias en R3, y lo que se ha llamado catenarias en L3, en L2, o sea, coinciden todo bien.
También lo diré luego al final, estas cuentas también las hemos hecho en la esfera y el momento de las catenarias y de lo que luego genera las catenoides en la esfera también es constante partido por R, o sea que es una manera de unificar todo y de dar nuevas definiciones de superficies o de curvas que uno ya haya visto en R3. Si en R3 tiene un momento, en R3 le planto el mismo momento y pongo la definición, que es lo que voy a hacer más adelante. Y el teorema pues es solo ver estos momentos que curvas dan. Pues bueno, el caso A igual a 0, el momento es constante 0 y volvemos a recuperar los planos que siempre aparecen. Cuando la A no es 0 es positiva, pues tenemos que irnos a cada uno de los cuatro tipos. Cuando estamos en el hiperbólico de primer tipo, pues si la curva es espacial, tenemos esta parametrización, este grafo. Si la curva es temporal, tenemos esto, que coincide con las catenoides de tercera y cuarta especie. O sea, perdón, los casos 3 y 4, que son las catenoides de segunda y cuarta especie. Cuando nos vamos a las superficies hiperbólicas de segundo tipo, pues aquí solo tenemos una, sale la del caso 8, la catenoide de quinta especie. Para el caso elíptico, eh, estas serían las dos, para el caso espacial y el caso temporal. Y para el caso parabólico, pues también las clases, el caso espacial y el caso temporal, y tenemos todas las superficies. Y esta es la demostración de Turing. Vale. Y yo la clasificación con muchas cuentas antes, pues bueno, una clase más sencillo que la que quiero originalmente determinar. Vamos entonces al caso general. El caso general es en las superficies de Weingarten con una relación entre las curvaturas principales lineal. Así es como aparece lo que en R3 se han llamado las superficies de Hopf, y entonces nosotros ahora en el caso lorentziano pues las hemos llamado las superficies de Hopf lorentzianas. Entonces ahora lo voy a hacer un poco al revés. Voy a presentar primero las superficies y luego voy a ver el teorema para ver qué aparecen estas. Entonces, ¿cómo vamos a definir las superficies? Pues para definir las superficies rotacionales tenemos que prefijar la curva, que va a ser la curva perfil, y cuál va a ser el eje, que es cada uno de estos cuatro tipos. Entonces, si cogemos la curva perfil para el caso hiperbólico de primer tipo, es decir, donde el eje es espacial, pues tenemos los dos casos, el temporal y el espacial. Para el caso temporal, pues si cogemos esta parametrización de las curvas, x y z, y para el caso espacial, x y z, estas expresiones, pues eso nos generan unas curvas, esas curvas rotas generan unas superficies, y a esas vamos a llamar pues las superficies hiperbólicas lorentzianas de Hopf del primero, que es a esa curva y esta parametrizada. Bueno, estos son los dibujos. La idea de hacerlo así es porque es lo que sale, y inspirados en cómo se ve en una de las maneras de definirla para el caso NR3. Para el segundo tipo, pues esta sería la parametrización. Tampoco voy a entrar en detalle, pues esa es la parametrización. Si alguien quiere verla, está en el archivo, se me la voy a presentar sin problema. Para el caso elíptico, pues hay que coger estas parametrizaciones, y para el caso parabólico, pues estas, donde se define a partir de una integral. El caso del logaritmo sale aparte, pero la parte temporal y espacial es la que da el epsilon. O sea, aquí hay espaciales y temporales distinguidas por epsilon, y aquí espaciales y temporales distinguidas por epsilon. El resultado importante es que cuando uno calcula el momento lineal geométrico de todas estas curvas, lo que da es en todos los ejemplos, r elevado a q partido por a elevado a q, donde r es la variable en cada caso. En particular, en el caso de las mismas, que es el q igual a -1, pues sale constante partido por r, y en el caso de las umbilicales, pues se queda r partido por a, pues el caso q igual a 1. La demostración de que esas son todas, pues todas, bueno, este sería el resultado, ¿no? Todas las únicas superficies rotacionales que satisfacen una relación de Weingarten lineal, pues son los planos espaciales y temporales y las superficies lorentzianas de Hopf que acabo de describir con el parámetro A positivo. Bueno, es claro por lo que hemos visto antes que los planos y las que he visto antes cumplen la relación. Bueno, claro, no. Uno hace la cuenta y la cumple, ¿no? Que sea claro. Pero lo difícil que es verlo al revés es aplicar otra vez el algoritmo. Esta sería la relación. Traduzco mi ecuación diferencial, resuelvo la ecuación diferencial y me dice que el momento
que cumple esas relaciones, justo R elevado a Q partido A elevado a Q. Ese momento me genera curvas, que son las que he presentado antes, y esas curvas generan las superficies, y tenemos nuestro teorema de clasificación. Muy bien. En el caso cuadrático, voy a ir muy rápido en este, porque, bueno, aquí presento primero el teorema porque no hemos sido capaces de identificar exactamente qué superficies son, más allá de dar la parametrización de las mismas. Y bueno, entonces las superficies rotacionales con relación cuadrática, pues son o bien planos espacial y temporal, o bien el plano hiperbólico o el espacio de Sitter de radio, justo el módulo de mu que aparece aquí, o bien ciertos grafos que son los que van a aparecer en la demostración. Entonces la prueba, pues esta es esto es otra vez lo mismo, ¿no? La ecuación de Weingarten, la ecuación diferencial, la solución. Aquí hay cierta simetría en los momentos, con lo cual podemos suponer que la mu es positiva. En el caso de que la constante esta c que aparezca aquí sea cero, el momento es repartido por mu y volvemos a recuperar los casos umbilicales, o el plano hiperbólico o el espacio de Sitter, 4 parametrizaciones para uno, 3 para el otro. Y en el caso en el que c no vale cero, pues lo que tenemos es que las superficies son las generadas por estos grafos al meterlos aquí, y las expresiones explícitas no las he puesto en la diapositiva, ni van a caber regular, hay que calcular integrales de raíces de polinomios de grado 2, muy pesado. Aquí vamos a decir otra cosa, es elemental en el sentido de que se hace, pero es muy difícil, hay que distinguir casos en función de las raíces del polinomio, y bueno, pues solo para esta ya salen 4 casos distintos en función de los coeficientes, pero bueno, estas serían las superficies del tipo hiperbólico, hiperbólico del primer tipo. Estas serían las superficies elípticas, que saben que distinguir 3 casos distintos en función de los parámetros. Estas serían las superficies elípticas, que salen esta para el epsilon igual a -1, estas 3 para el epsilon igual a 1, dependiendo del valor de c. Pero bueno, y esta es la del caso parabólico. Y estas son todas las superficies lorentzianas que son relacionales y que cumplen una relación de Weingarten de tipo cuadrático. Las del caso cúbico me parecen un poco más interesantes porque cuando uno se va al caso de R3, las superficies de Weingarten que cumplen una relación cúbica son las cuádricas de revolución. Y entonces esto nos va a permitir dar una definición de cuádricas de revolución, elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas y paraboloide de subversión valenciana. Problema. Tenemos 4 tipos, o sea, podemos hacer rotar elipses, hipérbolas de 2 maneras o parábolas alrededor de cada eje. Tenemos 4 tipos distintos, con lo cual tenemos 16 casos a estudiar para las cuádricas de revolución de Hilbert. Entonces, bueno, las vamos a definir de esta manera. Esto sería la versión R3. Para el elipsoide de revolución lo vamos a escribir así, con constantes alfa y beta positiva. El hiperboloide de una hoja lo vamos a escribir así, con alfa y beta positivo, pero ahora signo más. El hiperboloide de dos hojas de esta manera. Y el paraboloide de revolución de esta manera. Cuando nos vamos a L3, pues vamos a empezar primero con el primer tipo, hiperbólicas de primer tipo, pues es hacer rotar una elipse, una hipérbola en una dirección o en la otra dirección, según en el eje, alrededor del eje o alrededor de la simetría o al eje o a la directriz, en esa línea, y luego la parábola. Y si cogemos alrededor de un eje espacial, pues tenemos estos 4 casos, donde ahora estas van a ser las ecuaciones implícitas y estas las ecuaciones más conocidas. Para las hiperbólicas de segundo tipo igual, solo que ahora cambia la manera en la que rota, la rotación, o sea, la parametrización es esta. Todas las ecuaciones obviamente se parecen mucho, pero bueno, es interesante porque todas las ecuaciones implícitas salen polinomios de grado 2, para las elípticas igual y para las parabólicas. Bueno, igual no. En el caso parabólico no sale, aquí todas, en el caso parabólico siempre sale la suma de los cuadrados igual a la parte lineal, pero bueno, en el último caso
en el caso parabólico no sale aquí, sino que sale los dos signos menos. En los casos anteriores están englobados en uno de los anteriores, pero bueno, en el caso parabólico, que es el que viene del caso luminoso, pues a veces el Lorentz se parece todavía menos al R3 de última espera. Y si pones el caso lineal, contradice alguna de las ecuaciones que tenemos antes. Cuando definimos el grafo, en este caso, no lo cumplimos. Bueno, hay parametrizaciones en estas que cuento antes que son exactamente la misma, o sea, el caso 1A y el caso 2C coinciden, y el caso 1C y el caso 2A, es decir, hiperbólica del primer tipo y rotar una elipse, es lo mismo que hiperbólicas de segundo tipo y rotar una hipérbola alrededor de la directriz, por cómo funciona el espacio. Y en este caso igual, salvo con el matiz de que estas superficies son siempre temporales y estas de aquí a veces son temporales y a veces son espaciales, dependiendo que pongamos el epsilon igual a 1 y el epsilon igual a 1. Entonces esta coincidencia pues hay que entenderla como todo es local, al final, pues solo en la parte temporal. Vale, el plano hiperbólico y el espacio de Sitter aparecen también varias veces cuando los parámetros A y B o en alfa y beta valen 0 y R o A y B valen R y aparecen cada uno en 4. El plano hiperbólico aparece 1, 2, 3, 4 veces y el de Sitter creo que son 5. 1, 2, 3, 4. En los distintos casos. Al final, como las órbitas pueden ser elipses, parábolas o hipérbolas, y lo que rotamos pueden ser elipses, parábolas y hipérbolas, pues hay veces en... Y cuando nos vamos a las superficies de revolución, pues las que he presentado antes, pues podemos calcular el momento y podemos ver la relación entre las curvaturas principales. Entonces, el momento para las hiperbólicas, al rotar una elipse, pues el momento al cuadrado, que es más fácil de calcular que esta expresión. Al final, lo que les pasa a todos es que son z cuadrado, un constante por z cuadrado, por la variable al cuadrado, partido por la variable al cuadrado más constante. Y las curvaturas principales pues cumplen una relación cúbica dependiendo de los distintos parámetros, en este caso igual, en este caso igual, en este caso igual. Igual también para las hiperbólicas de segundo tipo, igual también para las elípticas de primer tipo. La esfera aparece también como una superficie cuadrática de revolución en el caso lorentziano. Y en el caso parabólico, pues, estos serían también los cuatro. El teorema, pues que es las únicas superficies rotacionales en L3 que cumplen una relación cúbica, pues son los planos y las superficies que acabo de presentar, que voy a ver un poco de prisa, si alguien quiere verlas o preguntar o algo, pero la maquinaria está siendo un poco sistemática, teniendo mucho cuidado a la hora de definir. La prueba, pues bueno, ya hemos visto que todas cumplen la relación. Y ahora vamos a la ecuación diferencial, es la relación de Wingate, la ecuación diferencial, la solución para el momento es esta de aquí, que sale lo que veíamos antes era el cuadrado, variable al cuadrado, partido y constante, más este al cuadrado, y es cuestión, si alguien lo quiere ver, cuando puedo ver en el artículo, se lo puedo explicar, de ir distinguiendo todos los posibles casos de aquí al meterlos en cada una de las integrales y viendo en qué casos, pues dependiendo de si C va valiendo positivo o negativo, cuánto valen los productos, el epsilon igual, pues van recuperando todos los casos anteriores y además saben exactamente los casos anteriores. Y bueno, eso es todo lo que quería contar. Esta es la referencia principal donde aparece todo lo que he contado hoy. Estos son dos artículos de JCL y dos de congreso donde aparece lo mismo, pero en el caso Euclides, en este donde aparecen las cuentas más parecidas del estudio de la Weingarten para el caso Euclides, y este es uno de curvatura prescrita, curvatura media y curvatura de Gauss prescrita para superficies de tipo Weingarten, que bueno, será el trabajo en el que estamos trabajando ahora para este tipo de superficies. Y estas son las referencias que aparecían antes para las curvas. Estas son las curvas en el plano, las curvas del caso lorentziano que aparecen en los artículos. Y bueno, este no lo he nombrado ni lo he dicho mucho, pero las mismas técnicas
que hemos visto aquí de definir el momento para estudiar cosas, tanto en R3 como en L3, pues han funcionado también para estudiar superficies más generales helicoidales en la esfera y demostrar pues, también resultados, algunos conocidos, pero con demostraciones más sencillas, y viendo un poquito más allá, pues resultados nuevos de clasificación o de existencia de ejemplo, con todas estas preguntas. Nada, muchas gracias. Cualquier pregunta o curiosidad. ¿Una pregunta? Bueno, pues yo solamente, o sea, el resultado final es que el descubrimiento este de esta técnica de movimiento que descubrí que realiza una función K, pues ha facilitado todos los cálculos. Todo. Y eso lo descubristeis porque en curvas os salió, Porque en curva salió y y entonces eso se supone que funciona en cualquier revolución, y solo las revoluciones puede funcionar más. en la helicoidales también. Puede estar. En helicoidales, tanto en R3 como en L3, es lo que estamos haciendo ahora. La cosa es que cuando uno escribe la geometría de las superficies, primera forma fundamental, segunda forma fundamental, al final acaba expresándolo todo en términos del momento, de su derivada, que es la curvatura de la curva perfil, y de la propia variable, que es la distancia de luz. Y como todo se expresa en términos del momento, pues al final puedes escribir la curvatura media en términos del momento, la curvatura de Gauss en términos del momento, y si quieres tener pues estos resultados eh, de prescribir las curvaturas principales, pues es cuestión de cómo ya tienes cuánto vale la curvatura media y la curvatura de Gauss, pues ver si llegas a esa expresión en términos del momento. ¿Qué quieres hacer? Teorema de curvatura prexita, pues fijas cuánto vale, cuánto quieres que valga la h, cuánto quieres que valga la curvatura de Gauss, que funciona para antes, y despejas el momento. Y luego, una vez que tienes el momento, lo metes en la maquinaria, integras las curvas, que no es fácil. Pues es una cantidad de cálculos enorme, tío. Y, Una ciencia. y no salen. Muy bien. Bueno, sin más preguntas, muchas gracias.